Bueno, y la pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas. Una de ellas es la importancia de fortalecer nuestro sistema educativo a partir no solamente de la metodología de enseñanza, sino de cualquier situación que pueda atrasar, retrasarlo, intervenirlo, detenerlo, etcétera, etcétera, todas las afectaciones que pueda tener alrededor. Hay una iniciativa interesante y es un nuevo modelo educativo que se ha propuesto en colegios particulares y ha sido denominado resiliencia educativa. Esta mañana conmigo está el ingeniero Ariel Medina, parte de la Fundación Mentes Brillantes, a quien me da mucho gusto saludar y entender un poquito, ingeniero, qué representa o cómo definimos la resiliencia educativa. Buenos días. Buenos días, gracias Ricardo por la presentación, gracias también por los aportes. Para nosotros es un gusto con ustedes esta mañana. Como bien mencionas, la resiliencia educativa, aparte de ser un nuevo concepto, una nueva metodología, habla de una nueva narrativa, es una nueva manera de afrontar las diferentes situaciones, digamos que adversas que pueden impactar el sistema educativo y habla particularmente desde su génesis de la capacidad humana para responder positivamente. O sea, no se trata únicamente de identificar que hay una situación adversa, sino de entenderla y responder de una manera positiva. Y justo conversaba contigo y es importante que los oyentes entiendan que este es un concepto que particularmente no es tan novedoso en el sentido de que hemos implementado ciertas iniciativas para ser resilientes en el sistema educativo, pero que siempre, al igual que otras iniciativas, han carecido de una planificación a largo plazo. Entonces, en ese sentido, hay dos aspectos de entender la resiliencia educativa. El primero y el que quizás podemos abordar hoy, porque en el contexto actual toma principal relevancia, es lo relacionado con la capacidad del sistema educativo para hacerle frente a situaciones de las que no tiene control. Hoy por hoy venimos de 2 años de confinamiento, de pandemia, en donde volvemos a la presencialidad, digamos, pero también nos encontramos ante una crisis presente y futura, lo que representa la invasión de Rusia a Ucrania, el alza de los precios, la movilidad, el combustible, son aspectos que quizás no hoy, pero en el corto, mediano plazo vamos a ver cómo empiezan a impactar el desarrollo de las actividades del sistema educativo. Y es aquí en donde nosotros de la Fundación Mentes Brillantes analizamos este contexto local, pero sobre todo con una mirada global en cómo nuestro sistema educativo generalmente hace una planificación como respuesta ante la crisis y no hace una planificación para la observación de los efectos que desencadenan crisis. Entonces, en ese sentido es importante entender ese punto de vista. Y lo otro es la capacidad del sistema educativo para formar ciudadanos resilientes, que son dos cosas distintas. Es la capacidad, en primer lugar, del sistema educativo de responder ante las situaciones adversas, y lo otro es tener un proceso integral de formación para que todos los actores del sistema educativo sean resilientes ante estas situaciones, Ricardo. Hacerlos resilientes es quizá no ser tan reactivos, sino estar preparados para actuar en función de que lo que está ocurriendo quizá no afecte, porque cuando vamos a la definición de resiliencia, muchos pensamos, bueno, a raíz de un problema, de una situación negativa, levantarnos y seguir adelante. ¿Cómo Claro. se define este concepto resiliencia y en qué áreas va específicamente desarrollado? Claro, mira, la resiliencia educativa, la resiliencia en general, como bien lo mencionas, en ocasiones puede eh, confundirse con masoquismo, ¿no? De me están tratando mal y sigo para adelante. Pero realmente lo que aboca, y sobre todo en el sector educativo, es tener opción para hacerle frente o para cumplir un objetivo cuando las situaciones se presenten y no podamos seguir la planificación inicial. En ese sentido, nosotros de la Fundación Mentes Brillantes, como con un componente fuertemente de tecnología y empresa, siempre hemos hablado de la capacidad, sobre todo, de garantizar el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo del proceso de enseñanza, ¿no? En ese sentido, sabemos que en Panamá, como lo mencionaba en una entrevista más o menos hace 5 días aquí mismo en Radio Panamá, Jorge Iglesias decía, en Panamá pareciera que tenemos 3 sistemas educativos distintos en el mismo país. Y eso no es descabellado y no está mal tampoco. Es importante entender las características de cada uno de los sistemas educativos. El sistema educativo urbano, el rural y el comarcal. Las situaciones no son las mismas. En la comarca una lluvia puede hacer que se pierda toda una semana de clases porque los docentes no pudieron llegar. En la urbe quizás te pierdes un día de clase. Entonces es importante en este sentido que nuestra planificación en materia educativa tenga respuestas positivas que garanticen la entrega de aprendizajes indistintamente de las situaciones, y además, y algo muy importante, que permita la reinserción escolar de aquellos que han perdido este proceso.
Hace un rato hablábamos, o hace 5 días más o menos hablaba, o era importante el lunes pasado, luego de la entrevista de la ministra de Educación, de los niños que no aprendieron a leer, de aquellos que están en una situación de deserción escolar que salieron al sistema. ¿Cómo el sistema educativo puede ser resiliente a esto? Una manera importante o una manera interesante de abordarlo es promover un ecosistema que entienda que estas situaciones pueden darse. Desertar es parte del ecosistema educativo y que debemos darle herramientas a este chico para que se reinserte en un contexto completamente distinto. Hablaba justamente Jorge Iglesias de que pareciera que en 2022 todas las aulas son multigrados. ¿Cómo creamos un ecosistema que atiende distintos tipos de aprendizaje? Esto no es el resultado de la pandemia, esto es el resultado de la evolución misma. Entonces, en ese sentido, la resiliencia educativa debe ser entendida no como nuestra capacidad de reponernos ante las adversidades, no de acostumbrarnos a que puede salir mal, sino de entender de que hay situaciones que se salen de nuestro control y que nuestra planificación debe ir orientada a garantizar que el objetivo final del sistema educativo se cumpla, entendiendo de que el proceso educativo no es solamente la escuela, no es solamente el docente, también es el padre de familia y sobre todo es el estudiante. Entonces, en ese Todo un sentido, componente, así es. sí, cobra particular relevancia que cada uno de los actores del sistema educativo cumplan con su cuota y hagan su aporte, porque la educación es un proceso únicamente de generar nuevos aprendices o generar nuevos profesionales. Es un proceso de intercambio y de transformación social. Y debemos tomar en consideración para todos nosotros que estamos en el contexto social, de que aquellos estudiantes que no están llevando su proceso formativo de una manera completa, tarde o temprano a ser parte de la sociedad y Así obviamente es. hay que estar resilientes a cómo van a llegar ellos. Imagínate un chico que desertó con 15 años y vuelve busca trabajo a los 20 años. ¿Con qué capacidades llega? ¿Cómo está preparada la industria para atender a ese estudiante? Entonces, sentido, el proceso de resiliencia educativa no es únicamente tarea del Ministerio de Educación, es una tarea de todos, en donde debemos contar con los valores, con las actitudes, con las herramientas a diagnosticar en qué contexto o en qué situación se encuentra cada individuo y ofrecerle la oportunidad de reintegrarse de una manera correcta. Lo principal es parece lo que menos se comprende y es que el resultado de la educación que tengamos impacta definitivamente en el tipo de país y de sociedad que tenemos. Ahora, ¿qué papel juega la tecnología en este aspecto de resiliencia educativa? Es una pregunta muy importante, fíjate. La tecnología puede garantizar o puede ayudarnos, particularmente puede ayudarnos a diagnosticar de una manera más personalizada las deficiencias u oportunidades de mejora de cada uno de los estudiantes. Hoy por hoy, nosotros tenemos profesores, docentes que atienden 30, 60, 90 estudiantes. Pasado, entender lo que necesitaba cada estudiante era una tarea titánica. Hoy, en este contexto en donde tenemos cada uno de estudiantes con necesidades específicas, cada uno con un proceso formativo distinto porque se formaron en su casa, no en el salón de clase, la tecnología viene a ayudarnos a justamente identificar cómo podemos ayudarlo uno por uno. Es lo que nosotros llamamos el Big Data, tener una trayectoria de cómo ha sido la formación del estudiante y en función de eso entregar rutas personalizadas. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de este paradigma de que la tecnología puede ayudar a ofrecer una educación personalizada, lo primero que piensan las personas es un robot nos va a enseñar. No, no es cierto. Se trata de darle las herramientas al sistema educativo para entender lo que necesita cada estudiante. Y dos, la tecnología en contextos en donde los estudiantes tengan acceso a ella, importante, nos puede ayudar a ser resilientes a situaciones de no puedo ir al salón de clases, ¿cómo recupero mi aprendizaje? Me conecto a una plataforma educativa, esto lo ha hecho el Ministerio de Educación con una plataforma Esther, o mi profesor no puede ir, ¿cómo puedo saber qué tengo que hacer a lo largo de una semana, 2 semanas, dependiendo de la incapacidad que tenga el docente? Las plataformas ahí nos pueden apoyar. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que la tecnología tiene un rol importante tanto en el diagnóstico de necesidades como en la entrega oportuna de contenido enriquecido y personalizado en función de las necesidades de cada uno de los estudiantes. E importante, también ayuda a detectar los aspectos no pedagógicos o las necesidades no pedagógicas del sistema, es decir, aspectos socioemocionales, aspectos de bullying, aspectos Habilidades blandas, como se les eso es, llama, ¿no? muy importante, correcto. A ver, y hay, por ejemplo, se detalla un componente social y de género y además un componente cultural. ¿Cómo definimos estas dos áreas? Claro, es importante, fíjate, cuando hablamos
justamente de quizás los tres sistemas educativos que tiene Panamá, el rural, el urbano y el comarcal, hay contextos que se deben respetar. ¿Ok? El aspecto cultural en cada una de los tres contextos, rasgos muy particulares y en donde la resiliencia debe justamente empoderar al contexto social, es decir, al grupo de personas que queremos impactar de sus raíces culturales para hacerle frente a la situación adversa. No es lo mismo decirle a un capitalino, mira, vas a perder clases, no te preocupes, te conectas en casa a decirle esto a un chico en la comarca. Es importante cuando se habla de formar ciudadanos resilientes que entiendan su contexto. Y no es correcto normalizar o generalizar una sola solución para todo el mundo. De ahí la importancia de la tecnología. Entonces, la resiliencia justamente forma a un ciudadano, ya no como un proceso de planificación para ser resiliente, sino formar ciudadanos resilientes, justamente nos enseña cómo identificar los diferentes actores del contexto, sus características de género, sus características sociales o culturales, ser capaces de llevar una nueva narrativa mucho más consona con lo que nos rodea. Bien, en ocasiones formamos personas de tú eres el centro del mundo, tú eres la única persona que importa, eso es una problemática actualmente, y no tomamos en consideración los diferentes actores que están en el contexto. Si entras a Twitter hoy, por ejemplo, todas las personas tienen su punto de vista y rara vez toman en consideración hacia quién va dirigida la respuesta. Entonces, eso es falta de un ecosistema resiliente a nivel de participación ciudadana y de la sociedad misma. Entonces, eso va más que todo en pro de garantizar una sociedad o un país mucho más equitativo e igualitario hasta cierto punto, en la medida en la que nuestro sistema educativo le enseñe o le forme al estudiante las habilidades para entender de que en el contexto actual hay varias aristas que deben considerar para garantizar un desarrollo sostenible. Y participativo, sobre todo, no en función de que yo participe, sino que dé oportunidad de que otros también lo hagan. ¿Este modelo ya está siendo aplicado? ¿O cuál es el momento que está viviendo este concepto de resiliencia educativa? Fíjate, es un concepto que desde el punto de vista de planificación tomó particular relevancia en muchas agendas, ya forma parte de la Agenda 2030 a nivel regional y también ha tomado particular relevancia en países como Perú, Chile, Colombia, porque entendieron de que no podían ser reactivos, sino que tenían que hacer una planificación consona con los diferentes escenarios. Aquí en Panamá, desde la Fundación Mentes Brillantes, nos encontramos pilotando justamente esto que tú mencionabas de la participación del joven en su contexto de educación y en el contexto social. Entonces nosotros justamente nos encontramos en el proceso de validación y de generación de un ecosistema de participación educativa en donde los diferentes actores encuentren un con el que puedan conversar, encuentren experiencias que puedan replicar desde su contexto. Jorge Iglesias hablaba en la entrevista pasada, hay 4 patas en el sistema educativo: el docente, el administrativo, el padre de familia y el estudiante. Es importante que cada uno de los actores encuentren una narrativa que parezca lo que él necesita escuchar, es decir, que salga de otro padre de familia, que salga de otro administrativo, que salga de otro docente o entre estudiantes. Entonces aquí es importante, nosotros desde la Fundación estamos promoviendo un ecosistema de comunicación social en donde hay participación. Hay casos específicos en Panamá, por ejemplo, está la Academia de Debate, que es un proyecto liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde sí se está dando este intercambio resiliente de opiniones entre estudiantes, y es un caso que vale la pena analizar, sobre todo para tomarlo como referente de cara a implementar esto más masivo. Pero desde aquí de Panamá somos pocos los que estamos logrando esta interconexión entre todos los actores, justamente porque estos 3 sistemas educativos que se habla están desconectados y debemos garantizar de que cada uno de ellos sea tomado en cuenta. Hablemos un poquito acerca del trabajo que realiza la Fundación Mentes Brillantes y ese aporte importante también a la educación en nuestro país. Muchísimas gracias. Nosotros desde la Fundación Mentes Brillantes, inicialmente nuestro principal objetivo es identificar las diferentes, digamos, problemáticas, pero sobre todo los contextos de cada uno de nuestros estudiantes. Particularmente nosotros teníamos, previo a la pandemia, un eje de acción muy focalizado en Ciudad Capital. De la mano de la tecnología hemos logrado atender a los diferentes contextos de Panamá, principalmente el sector urbano y el sector rural. Hemos podido tener conversatorios con diferentes actores, con gremios educativos para justamente identificar cuáles son esos puntos de dolor, esos puntos de necesidad que tienen, para luego trazar
narrativas o paradigmas para resolverlo desde el contexto específico. Entonces, particularmente, nosotros nos definimos como un laboratorio donde evaluamos paradigmas de tecnología o de innovación educativa como respuesta a las necesidades. Hoy por hoy llevamos un programa de formación para estudiantes entre 12 y 17 años que se llama Rincón Clubhouse, Mentes Brillantes, con el apoyo de la CENACYT, en donde primeramente estamos ofreciendo aprendizajes significativos a los estudiantes, entendiendo qué quieren aprender. En función de esto, ofrecer rutas de formación de cara a tener un futuro sostenible, ya sea como emprendedores o como empleados, pero altamente competitivos. Esa es una de las iniciativas que ya tenemos implementado gracias al apoyo de la CENACYT, en donde justamente luego de pilotar, de conocer, de evaluar, de escuchar a los estudiantes, actores, nos sentimos en la capacidad de ofrecer una alternativa. Nuestro enfoque siempre es escuchar a quienes tienen esas necesidades para no llegarles con una respuesta dada únicamente por expertos, sino que sea participativa. Ese es nuestro principal enfoque. Y basada sobre todo en una realidad, dependiendo de... Muchas gracias, ingeniero Medina. La verdad es muy interesante, un tema que definitivamente vale la pena no solamente prestar atención, sino seguimiento, y ojalá veamos el resultado aplicado en nuestro sistema educativo, porque mucha falta hace y es de vital importancia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Avanzamos siendo las 8:12 de la mañana.